Hoy vamos a resolver uno de los mayores dolores de cabeza de un fresador, que es embridar piezas finas como esta. Esto es una chapa de aluminio de 3 milímetros y sujetarlo en la mesa es un auténtico dolor de cabeza. Como he tenido que hacer piezas similares durante las últimas semanas, al final hemos acabado desarrollando un nuevo producto que es una mesa de vacío. Vamos a utilizar la presión atmosférica para sujetar la pieza. Si no lo habéis visto nunca, yo creo que os va a sorprender y os va a gustar mucho, así que nada, dentro vídeo. Entonces, ¿qué es una mesa de vacío y cómo funciona? Básicamente es un útil que nos permite embridar piezas que normalmente son muy complicadas de embridar, como chapas finas y cosas así, utilizando la presión atmosférica. Para esto, ¿qué elementos tenemos? Tenemos lo que es la propia mesa y tenemos este generador de vacío. Este utiliza Venturi para generar vacío, es decir, por un lado entra aire comprimido y por el otro lado se genera vacío. Luego la mesa en sí tiene un montón de acanaladuras, como veis, y 9 agujeros. Estos 9 agujeros son por los que va a chupar, por así decirlo, el generador de vacío. Y con este tipo de junta, que se vende en rollo simplemente y se corta al tamaño que quieres, dibujamos la forma de la pieza que vamos a sostener. Ejemplo práctico. Si quisiéramos sostener esta pieza, pues simplemente vamos a dibujar la forma lo más grande posible que cubra esta pieza, con la junta, introduciéndola por aquí, y vamos a asegurarnos de al menos que uno de los 9 agujeros por los que chupa el generador de vacío esté dentro del dibujo. Simplemente cortamos la junta unos 2 milímetros más largos de lo que sería, y ahora hacemos presión entre ellos y la aplastamos. Eso hace que este sello sea hermético. Bueno, ya tenemos el dibujo de la junta hecho y como veis he puesto 6 tornillos en los 6 agujeros que quedan fuera, porque en esos si no se escaparía el vacío. Entonces cuando ahora coja la pieza, esto la succionaré hacia abajo. Una cosa importante es que esto no es una plancha rectificada, entonces cualquier cosa, esto es una chapa cortada al láser, cualquier cosa de este estilo pues siempre viene doblado. Aquí tengo una regla, ¿no?, que está rectificada. Aquí podéis apreciar que la chapa obviamente está doblada. Entonces eso es otra de las grandes ventajas de la mesa de vacío, es que va a tirar de ella hacia abajo y la va a dejar completamente plana. Esto lo hemos fabricado con aluminio rectificado, o sea que está a 5 milésimas, está súper plano. Si ahora activo el aire, el generador de vacío comienza a generar vacío, pero ¿qué pasa? Que no la coge por eso mismo, porque está doblada, pero simplemente haciendo un pelín de fuerza, esto ya es inamovible. ¿Veis? Y si cortamos el aire, habéis visto cómo se ha separado, ¿no? ¿Cuánta fuerza está haciendo esto? Este generador de vacío genera menos 0,8 bares y hemos cogido 2 columnas de 14 cuadraditos. Eso sale una fuerza, con un calculador que os damos también en la web, de 133 kilos de fuerza que está apretando hacia abajo. O sea, esto es como si tuviéramos a un tío bastante gordo sentado encima de la pieza o pisando la pieza. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que os interesa es maximizar el área de vacío. Cuanto más grande sea el dibujo que hagáis, más fuerza de sujeción vais a tener. Entonces, ¿puedo sujetar una chapa así con este área? Sí, claro. Mira, de hecho vamos a hacer... Ay, no la puedo coger así, pero mira, la voy a coger así para que veáis que la puedo hasta levantar del lado. Activamos el aire. ¿Veis cómo se pega? Pero claro, si yo hago un dibujo muchísimo más grande, el vacío que genera es bestial. ¿Cuánta fuerza es capaz de hacer la mesa de vacío? Pues para que os hagáis una idea, esta chapa casi cubre el área completa, que serían 19 columnas de 11 cuadrados. Con el área completa de la mesa de vacío a menos 0,8 bares generamos 1 tonelada de fuerza, es decir, 1047 kilos apretando hacia abajo, una auténtica burrada. Entonces, como os imagináis, vamos a mecanizar de tal manera que no vamos a cortar nunca el vacío. Eso nos permite mecanizar todo el contorno exterior, que podemos hacerlo elevando la pieza, introduciendo simplemente un papel entre la mesa de vacío y la pieza, y podemos hacer todo tipo de contornos exteriores, vaciados interiores. Lo que nunca podríamos hacer es taladrar dentro de la zona de vacío. Si queremos hacer eso, o queremos sujetar varias piezas a la vez, cosas ya más de producción compleja, lo que tenemos que diseñar es esto, que es una placa superior sufridera.
esta se pone aquí encima, y en este caso, esto os lo enseñaré ya más adelante porque es como un uso avanzado, pero para que sepáis que se puede. En este caso es para producir este tipo de piezas. Tienen dos operaciones, como veis, cara superior y cara inferior, y la misma placa hace las dos cosas. Simplemente aquí se pone una placa nueva, se cortan todos los contornos y se vacían, y después se le da la vuelta y se coge de esta manera y se termina la parte superior. Pero eso, como os digo, os lo enseñaré en un vídeo más avanzado. Como veis, también tenemos papel de lija aquí para mejorar la tracción. Eso es una cosa importante que tengáis en cuenta, y es que el vacío genera muchísima succión hacia abajo, pero no tanta hacia los laterales. Por eso vais a ver que en la versión que os vamos a enseñar para las demostraciones hemos incluido también taladros roscados para permitiros utilizar pines de sujeción y demás para mantener fuerzas laterales. Así que nada, vamos a enseñaros un par de demostraciones para que veáis de lo que es capaz. Bueno, vamos a hacer una demo rápida. Vamos a cortar mi logo en una chapa de 3 milímetros como si fuera un láser, solo que vamos a tener unos contornos espectaculares porque es una fresadora al fin y al cabo, y os voy a enseñar cómo podéis cortar chapa fina en esto. Vamos a hacer dos demos. Primero mi logo, en el que no vamos a romper el vacío simplemente dejando 2 décimas, y luego otro en el que vamos a hacer el contorno entero porque como vamos a mantener el vacío en el centro no necesitamos dejar 2 décimas en las otras zonas. Muy importante siempre poner el cero máquina en la parte superior de la mesa de vacío. Recordad que lo que no queremos nunca atravesar con la fresa es la mesa de vacío. Si yo pusiera la chapa así y tocase aquí el cero, puede ser que esta chapa en vez de 3 haya venido de 2,95 y me meto 5 centésimas en la mesa de vacío y me la cargo. Bueno, os comento por encima el programita, lo tengo ya aquí puesto. Como veis, es simplemente mi logo y lo vamos a hacer casi todo el contorno con una fresa de 8 milímetros, marca Helion, 3 labios, serie 74, una de las mejores fresas que hay para aluminio. Como veis la tengo un poco sacada, esto es porque mi porta es solo de 100 milímetros y mi fresadora no baja los últimos 150 milímetros. He pedido ya portas de 150 para no tener que sacar tanto las herramientas. Si queréis aprender todo esto, cómo diseñar, cómo montar ensamblajes así, simulaciones, tanto CAD, CAM, todo, tenemos un curso de fresado de 3 ejes, súper útil, que lo podéis consultar aquí en la descripción, donde os enseñamos a hacer todo este tipo de cosas, utilizando además una tija de moto, una pieza de verdad, que tenéis también el vídeo por ahí, os lo dejo, y yo creo que es una cosa súper interesante si queréis meteros en este mundo. Así que nada, vamos a darle caña. Bueno, esta mesa, como veis, está sin anodizar, pero tiene todas las novedades que hemos metido y que meteremos en las que se vendan directamente en la web, que todas irán anodizadas en negro. Vamos a sujetar la plancha esta. Como veis en este caso, aquí tenemos un vacuómetro que nos mide el vacío y os voy a enseñar. Uy, cuando yo abro el aire, veis que todavía no consigue generar todo el vacío, pero si aprieto un poco, ahora ya nos vamos a vacío total, menos 0,8 bares. Como veis, cualquier tipo de taladrina, viruta, lo que sea que pase, simplemente el generador de vacío lo escupe por el otro lado y no hay ningún problema. Bueno, como veis ya lo tenemos cortado, voy a apagar el vacío. Al soltar el vacío ya puedo retirar la chapa. He tenido que poner taladrina en la primera fase, como habéis visto, porque se embozaba la fresa al ser de 3 labios y demás, y esto aluminio de la serie 5000 es muy pegajoso. Y luego la segunda fase de avellanado sí que la he corrido tal cual. Bueno, para romper esas 2 décimas, lo más fácil es un cúter. Te lo llevas al borde de la mesa para no joder la mesa. Y simplemente, como veis, esto corta muy fácilmente. ¿Veis? Y ahora lo único que hago es, con un desbarbador, le quitas lo último. Siempre con guantes para no cortarte. Bueno, aquí lo tenéis terminado. Como veis, el acabado es espectacular. A lo mejor muchos estáis pensando, bueno, pero con las 3 décimas esas que has dejado, las 2 décimas que has dejado, ato la chapa a los lados y ya está, me mantiene el corte. No, ojo, si intentáis hacer eso, se os levantaría la pieza del medio y demás. Pensad que las 2 décimas que dejamos es solo para que mantenga el vacío, pero en realidad la presión atmosférica está empujando todos los puntos de la pieza de manera homogénea, entonces tienes la misma presión hacia abajo en cualquier punto de la chapa. Bueno, ahora vamos a hacer un corte para nota. Como veis, vamos a cortar ese play de YouTube
Entonces, como esta vez queremos cortar completamente la pieza, es decir, separarla, no dejar esas 2 décimas, necesitamos generar 3 zonas de vacío. Y diréis, ¿por qué 3? Si el play solo va aquí. Porque pensad que los retales es peligroso dejarlos sueltos, ¿no? Cuando vayamos cortando con la fresa, esta pieza puede salir volando o puede partirnos la fresa, lo que sea. Lo mejor es, siempre que podáis, succionar también los retales. Esto obviamente no es un setup óptimo para producción porque tiramos mucho material, pero es solo para una demo. Y ahora, como queremos cortar completamente el contorno, no podemos romper nuestra mesa de vacío, porque si no la estaríamos taladrando cada 2×3. Entonces lo que vamos a hacer es intercalar un papel para elevar un poco la pieza. Concretamente este papel de lija tiene 2 décimas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a recortar aquí con las tijeras, como si fuera esto pinta y colorea, un trozo de papel de lija, que además nos va a dar mayor fricción hacia los lados, con lo cual tendremos mayor sujeción todavía, y nos sube 2 décimas la pieza, con lo cual nosotros bajaremos con la fresa hasta quedarnos a 1 décima de la mesa de vacío, a un pelo, pero lo suficiente para cortar la pieza y no tocarla. Así que vamos para allá. Vale, ya tengo ahí las lijas preparadas. Ponemos la plancha, abrimos el vacío, misma técnica que antes, apretamos un poco y ya tenemos vacío total. Fijaos que ahora puedo hasta quitar el protector de la tapa. Bueno, ya lo tenemos, como veis, como el vacío está activado, todas las piezas siguen fijas. En el momento que apaguemos el vacío, ya puedo cogerla. Si no os suscribís con esto, vamos, yo no sé con qué os vais a suscribir. Y como veis, aquí está el otro retal que lo hemos sujetado. Vamos a enseñaros ahora directamente otra técnica, que es, a partir de un trozo, en vez de sujetar el retal, desbastarlo. Entonces vamos a hacer, en vez de en 3 milímetros, que es esta chapa, ¿no? Vamos a hacer este mismo logo en una chapa de 8, para que veáis todo un desbaste adaptativo y nos vamos comiendo todo el lateral. Para este ejemplo de desbaste vamos a cerrar 6 de los agujeros. Como veis, es simplemente un tornillo con una junta tórica. La propia mesa tiene mecanizados unos alojamientos para la tórica y esto nos sella completamente los agujeros de vacío que no queramos usar. Aquí tengo la plancha de aluminio de 8 milímetros que vamos a utilizar. Simplemente la colocamos aquí y activamos el vacío. Al activar el vacío, la plancha baja. ¿Veis? Habéis visto qué pasada, ¿no? Como antes, ahora mismo es inamovible, quitamos el vacío y ya la podemos coger. Fijaos qué canto, con
completamente en 8 milímetros, acabado de una. Aquí el chaflán ha vibrado un pelín, pero porque fijaos todo lo que tengo que tener sacada la herramienta por no tener portas, pero espectacular, ¿eh? Esta la voy a colgar en algún lado, hombre. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, que os haya cambiado la mente un poco, que hayáis visto otra manera de embridar piezas si no la conocíais, y si os interesa la mesa y queréis adquirirla, pues de momento hemos subido en academia.victoriosgaras.com solo este tamaño, 300 x 500, pero todo el diseño está parametrizado, es decir, cambiando un par de parámetros podemos hacerlo del tamaño que queramos y lo haríamos bajo encargo si las necesitáis. También tenemos el generador de vacío, aunque esto no es una pieza nuestra, se puede adquirir en otros lados, pues uno que ya tenemos probado, y la junta, que tampoco la fabricamos nosotros, pero porque lo tengáis todo. Tenéis un kit starter que también incluye las grapas, así que si os interesa, ahí lo tenéis. Hasta luego, no, hasta el siguiente vídeo.